Sí, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí en este Palacio de Congresos Municipal a esta jornada de turismo y sostenibilidad hacia turismo sostenible que desarrollamos dentro del proyecto Bioesfera Semilla. Voy a dividirla en tres partes. La primera de ellas tiene que ser precisamente hablar de Ciudad Semilla. Ciudad Semilla es una estrategia en materia de empleo que venimos desarrollando con el Ayuntamiento desde hace ya son 2 años bajos, que tiene como objetivo, pues, digamos, capacitar o cualificar, ¿no?, a diferentes colectivos en todo un conjunto de ramas profesionales, bueno, pues que de alguna forma generan oportunidades de empleo para personas que se encuentran en situación de desempleo a través de un mecanismo doble de formación, pero también de práctica, ¿no?, que es precisamente, yo creo, uno de los elementos diferenciales, ¿no?, que al final la formación que luego se reconoce a través del certificado de profesionalidad, que por tanto, bueno, está acreditada formalmente para todo el ejercicio de esa profesión en cualquier ámbito, pero yo he aparejado también una parte de estrategias en empresas, de práctica real, que, bueno, pues está permitiendo esta estrategia luego en materia de servicio laboral pues esté siendo un auténtico éxito, y lo digo sin palabras de buena, es una realidad, ¿no?, que el gobierno de Semillas se está convirtiendo en un impulso en la creación de oportunidades laborales para todas las personas que están participando en ello, ¿no? No voy a contar las diferentes especialidades profesionales que están dentro de la teoría, porque son muchísimas y nos quedaría un rato, pero sí me apetece, pues, trasladaros que algunas de ellas están mostradas un poco en el aspecto que tenemos en este escenario y también en el exterior, ¿no?, porque además del turismo, lo cual, pues, durante esta mañana lo vamos a hablar de forma monográfica, pero hay otros ámbitos, ¿no?, relacionados con diferentes oficios. Insisto, pues algunas muestras de esos trabajos pues están a vuestra disposición en esta exposición tan otoñal, pero también llena de referencias, ¿no?, pues, a lo que es Asturias, a nuestra cultura, a nuestra etnografía, a lo que es también, pues, Oviedo y nuestra, digamos, propuesta, ¿no?, como ciudad turística, cultural, artística y cultural de historia, ¿no? Y esa es la primera cuestión de la que se habla. En segundo lugar, bueno, pues vamos a hablar hoy del sector turístico. El sector turístico es un sector, por definición, ¿no?, seguramente el sector más apegado a un territorio, porque al final, bueno, pues, digamos, se basa en el aprovechamiento de los valores de los activos de un destino, turístico, un espacio territorial que ofrece una oferta que pretende ser diferencial hacia los visitantes, y por eso, pues, captar interés y por tanto, pues, su visita y a partir de ahí, pues, su gasto, ¿no?, en los diferentes servicios, las diferentes empresas que conforman luego la oferta, ¿no? El turismo es un sector, bueno, que en los últimos tiempos, pues, sobre todo, pues, desde la pandemia, ha sufrido un comportamiento bastante positivo en el ámbito turístico. Llevamos ya 3 años, pues, con un crecimiento relevante que se ha, digamos, visibilizado, bueno, pues, en cifras de ocupación hotelera récord en este año, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, pues, vamos a ver, el municipio, la ciudad de Obras en su entorno, ¿no? El turismo no solamente es urbano, también, bueno, pues, aprovecha de otro tipo de recursos que disponemos en el municipio. Pero sí es cierto que Oviedo, pues, se está, digamos, posicionando como un turismo, bueno, con capacidad de atracción en el ámbito de la, digamos, afluencia de visitantes nacionales, que lo estamos siendo, pero también de forma importante en estos últimos tiempos de carácter internacional, ¿no? Y eso, bueno, pues, de alguna forma nos ha facilitado también el poder trasladar a través de la semilla, pues, este análisis del sector, pero el turismo es un sector que, bueno, pues, está sufriendo también cambios importantes en los últimos tiempos, ¿no? Cambios vinculados a eso, a lo que es la búsqueda de esa sostenibilidad, que ahora mencionaré también proyectos que son de sostenibilidad,
Pero también otros, variables están haciendo que el comportamiento de la demanda cambie y que también la oferta pues, tiene que adaptarse para poder para seguir, cubriendo los retos competitivos con los cuales se enfrenta, ¿no? Que tienen que ver pues, con la digitalización, por supuesto, ¿no? Y ahora mismo, pues seguramente es uno de los elementos de transformación relevante que el sector está sufriendo, pero también bueno, pues con la búsqueda de elementos singulares, elementos diferenciales, porque el turismo cada vez es un turismo menos, menos de visita y más de experiencia, ¿no? Los visitantes, cuando venimos de un sitio, queremos algo más que ir a ver, ¿no? Queremos eso, queremos poder disfrutar de experiencias, de vivencias, bueno, que nos permitan generar al final un valor que está por encima de simplemente pues, contemplar, ¿no? Un paisaje o un momento o un entorno determinado. Y por tanto, los destinos y los que los configuran desde la oferta, los empresarios, pues tienen que tener en cuenta estos retos, ¿no? que el sector, que el mercado está viviendo precisamente para adaptarse, porque lo que está claro es que si no, pues otros destinos, pues que lo hacen, al final ocupan el espacio que tenemos ocupar, ¿no? La propuesta de Oviedo en materia turística está absolutamente condicionada, como puede ser por otra forma, porque somos como territorio, ¿no? Y un poco por eso, pues, cuáles son las bases en las que podemos proyectar al final nuestro posicionamiento. Nosotros somos un turismo sol y playa, pues somos un destino pues, muy vinculado a, por ejemplo, ¿no? a elementos de carácter natural que pueden tener otros municipios de la comunidad autónoma, pero sí tenemos una serie de atributos muy importantes sobre los cuales pues eso, desarrollamos, ¿no? Y Oviedo es una ciudad que tiene una historia que se remonta a más de 20 años atrás, como capital de España, que bueno, pues nos vincula precisamente con una apuesta que hemos hecho en los últimos tiempos, que es eso, ¿no? Nuestra referencia como isla de Camino de Santiago, y con la figura del peregrino y todo lo que eso supuso, ¿no? Desde el punto de vista pues, cultural, religioso, político, ¿no? También arquitectónico, pues, nuestro románico, la catedral, ¿no? Pues una de los principales reclamos turísticos que se ha demostrado durante diferentes años, precisamente la visita a la catedral, ¿no? Ha sido de repente pues, una referencia, ¿no? Una visita obligada de cualquier persona que vive y pretende subirse a la zona de la catedral y poder contemplar pues, la vida desde este lugar, ¿no? Esos son nuestros atributos fundamentales y eso hay que después completarlo pues, con una oferta pues, de calidad, con una oferta gastronómica pues también que de alguna forma permita que digamos, ir concentrando alrededor de ese activo oculto que es lo que somos como ciudad, pues a través de esos servicios que se conecten con la actividad empresarial, con la oferta de las empresas, de los negocios, y que al final, es el último ejemplo que quería hablar, pues lo lleve a la crecimiento empresarial. Porque Ciudad Semilla es una iniciativa de gestión laboral y el objetivo que como administración, como ayuntamiento tenemos a la hora de potenciar bueno, pues, el desarrollo económico es uno de los objetivos precisamente de la creación económica. El turismo, precisamente, en los últimos años, con ese crecimiento, con ese desarrollo que estamos disfrutando, pues se ha convertido en uno de los principales sectores que ha convertido en Oviedo en los últimos 3 años. Y eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo en 2 vías. Por una parte, bueno, pues que personas que por las circunstancias que sea, pues han perdido su trabajo en otros sectores, bueno, pues, que han sido más afectados por las circunstancias del mercado o la pandemia, pues pueden encontrar en el turismo una oportunidad laboral. Y una oportunidad laboral, bueno, pues que ahora mismo también, por las circunstancias del sector, pues puede permitirles desarrollar una carrera profesional pues, tan fructífera y tan digamos, retribuida en todos los aspectos, tan relevante como el otro sector, ¿no? Y esa oportunidad, para poder abordarla, precisa dotarse de competencias, de habilidades, de conocimientos como el sector, ¿no? Y ese es un poco el segundo ámbito, ¿no?
para poder recualificarse desde una profesión de partida o desde una falta de experiencia previa, en el caso de jóvenes que todavía no se han integrado al mercado laboral, y poder ser competitivo profesionalmente en un sector como el turismo, pues es necesario dotarse de conocimientos, de experiencias, de competencias, al fin y al cabo, que permitan después a los empleadores garantizarse de que las personas que incorporan sus organizaciones van a tener las capacidades necesarias para aportar valor en ese mercado. Y esto último lo quiero también vincular con el concepto de sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces pensamos, ¿no?, en el medio ambiente, en la reducción de emisiones, en la huella de carbono, en conceptos que son relevantes porque ahora mismo, ¿no?, primero porque como sociedad tenemos que garantizarnos que el mundo que tenemos sea mejor que el que recibimos, y tenemos retos definitivos. Pero para mí la sostenibilidad, cuando hablamos de sectores económicos, tiene una dimensión más amplia, que es precisamente eso, la de hacer que un sector de actividad tenga la capacidad de desarrollarse, de crecer, de generar riqueza y de generar empleo de forma sostenible. Precisamente para que esa sostenibilidad, en ese concepto amplio, pueda verificarse, necesitamos aportar, ¿no?, visiones que hagan que los sectores se transformen, que evolucionen, y que las personas que luego trabajan en los sectores tengan esa capacidad para ir adaptándose constantemente a los cambios. Eso lo procuramos a través de Sevilla. De eso van a ir las jornadas que hoy tenemos, de ponentes de diferentes ámbitos, universitarios, de experiencia de destinos, que están trabajando precisamente este concepto de sostenibilidad, de redes empresariales, que van a trasladar también sus visiones, sus requisitos, ¿no? Y el objetivo es, al final, que todos tengamos una visión amplia de hacia dónde va el sector, de cuáles son los retos a los que se enfrenta, de cuáles son los modelos de éxito, y también de cuáles, aquellos que puedan encontrar una salida profesional del sector, los cuales van a ser un poco los requisitos, ¿no? Y por tanto, los retos profesionales los que se van a enfrentar para poder realmente desarrollar una carrera profesional exitosa en un sector tan dinámico como es el turismo. Con esto termino. Espero que las jornadas sean un éxito, que van a ser. Tenemos además varias sorpresas por ahí, creo que muy interesantes, porque como estamos hablando del turismo, hay que vincular lo sesudo con lo lúdico también y tener una mañana agradable. Así que, insisto, espero que sea de vuestra satisfacción, que veáis aquí con lecciones interesantes y notas apuntadas. Y nada, agradeceros estar aquí en esta instalación, que no deja de ser también un activo turístico en sí mismo, ¿no? Porque aquí es donde precisamente toda lo que es la propuesta de la ciudad en materia de turismo de congresos, que es un turismo también muy importante desde el punto de vista urbano, pretende tener su espacio, ¿no? Así que gracias y buena jornada. Buenos días a todos y a todas. Después de la intervención del concejal de Empleo, poco me queda por añadir respecto al trabajo que está desarrollando el proyecto Vinos de la Semilla, y en este caso lo más vinculado al turismo y a la sostenibilidad. Aquí tengo que hacer un inciso, agradecer a todo el equipo el trabajo que están realizando, que es magnífico y creo que ha llevado a que ya podamos considerar el proyecto de la Semilla como una buena práctica por la innovación que desarrolla en todos los campos que trabaja. Y decir que esta es la primera jornada de carácter sectorial del proyecto. Las otras dos fueron de carácter general, como es la igualdad y la formación para el empleo, que son los ejes que vamos a acumular durante el proyecto. Y empezamos con el turismo, como no podía ser de otra manera, puesto que además tengo que coincide que el martes fue el día, si no me equivoco, fue el día del turismo. Tenemos agradecer especialmente, me vais a permitir, a los técnicos y a los módulos de promoción turística local, interpretación y educación ambiental y
guía de itinerarios en bicicleta y, como no, a viveros y jardines, porque digamos que son los más directamente relacionados con los temas que vamos a tratar hoy. Sin más, quiero presentaros a la primera ponente de la jornada, a la profesora Eugenia Suárez Serrano. Ella nos va a hablar de sostenibilidad y circularidad, retos para el turismo. Eugenia es licenciada en Económicas y Empresariales, doctora en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo y máster en Estudios Europeos por la Universidad de Reading en Inglaterra. Desde 1993 desarrolla su labor docente e investigadora como profesora de Organización de Empresas en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, en la que coordina la asignatura de Responsabilidad Social de la Empresa. Desde el año 2000 es miembro del equipo de investigación del SITA, del Sistema de Información Turística de Asturias. Ha sido decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales y entre el año 2016 y 2021 ha desarrollado diferentes cargos de responsabilidad en el ámbito universitario. Vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación de la empresa, secretaria ejecutiva de la Comisión Sectorial CRUE Sostenibilidad, vocal de la Comisión CRUE para la Agenda 2030 y vicepresidenta de la Fundación Universidad de Oviedo. También ha formado parte del Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias y del Consejo de Administración de la Sociedad Mixta del Ayuntamiento de Oviedo, de Gijón. Es miembro del Consejo Asesor del Instituto de Responsabilidad Social de Asturias desde su constitución en el año 2014 y directora de la Cátedra Cogersa de Economía Circular de la Universidad de Oviedo desde abril de este año, de 2022. Para mí es un placer presentarte y tenerte aquí en estas jornadas y muchísimas gracias, Eugenia, cuando quieras. Muchas gracias. Voy a buscar la ponencia. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión, en esta jornada. Es un placer estar hoy aquí en Oviedo con todos vosotras y poder reflexionar, porque mi ponencia va en clave de reflexiones. Yo creo que aquí hay mucha gente que o bien trabaja en turismo, o quiere trabajar, o se está formando en turismo, y tampoco pretendía que fuese una lección, sino más bien como un inicio, un arranque, un punto de partida, donde podamos reflexionar conjuntamente. Mi idea era hacer la exposición de pies, porque me encuentro mejor hablando de pies, pero no tenemos un pasador para las diapositivas. Sí, no te preocupes, sí, no hay problema, porque si no voy a tener que estar cada 2 minutos, cada 2 segundos. Pasa. Entonces, a ver si me mal. Vale. No sé si me habéis escuchado hasta ahora. Por lo repito, que muchísimas gracias y que a partir de ahora vamos a reflexionar en el turismo. Bueno, aquí hay dos conceptos, ¿no? Sostenibilidad y circularidad, y los retos para el turismo. Yo creo que estamos todos muy acostumbrados a escuchar lo del turismo sostenible, ¿no? Nos preguntan, ¿viajas de manera sostenible? Nos definen lo que es el turismo sostenible. ¡Ah, ya hay un pasador! Es que así lo hago de pies, que es mejor, más cómodo. ¿Sí? Sí, me falta todavía. Vale. Bueno, entonces me voy para allí. Estoy mejor más cómodas. Bueno, lo que os decía, hoy vamos a tratar dos temas, que es la sostenibilidad y la circularidad en el turismo. ¿De acuerdo? Entonces, os comentaba que estamos acostumbrados a que nos pregunten, ¿viajas de forma sostenible? ¿Viajas de manera sostenible? Nos preguntan también muchas veces, ¿no? O nos intentan explicar, mejor dicho, ¿qué es eso del turismo sostenible? Fijaros, estas dos imágenes que os he puesto, no es la Organización Mundial de Turismo, ni es la Estrategia Española para el Turismo, no es nada de eso, es el National Geographic y es una ONG, ¿vale? Entonces, es algo que está como muy extendido, ¿de acuerdo? Nos dan consejos de cómo tenemos que hacer un turismo que sea sostenible. Incluso hay mandamientos
es una cosa que hay gente, ¿no?, que intenta como evangelizar, ¿no?, de alguna manera con esto. Por supuesto hay guías de turismo, ¿vale?, que están relacionadas con todo lo que es la sostenibilidad. Hay normativa, todo tipo de normas y de marco legal que pretenden regular lo que es el turismo sostenible. Y también hay numerosas certificaciones, sellos. Uno se pierde ya, empieza a ver sellos y ya no sabe de qué son. Y luego pues hay muchísima publicidad, muchísima imagen asociada a lo que es idílico, ¿no?, de decir, bueno, me voy a un sitio a relajar tranquilamente, a disfrutar de la naturaleza, luego llegas allí y te encuentras todo lleno de residuos, todo lleno de gente, etcétera, etcétera. Pero estas imágenes, si pones esas palabras clave, te aparecen imágenes así. Entonces, ¿es algo que está de moda? ¿Es algo que es pasajero? ¿Es algo que está de moda? Bueno, pues la respuesta es que no. Es algo muy serio, ¿vale? Es algo muy serio y aunque se trata mucho en la imagen, en la comunicación, la realidad es que es un tema serio y que hay que tomarlo pues muy de forma integral y de forma muy rigurosa si realmente queremos obtener resultados, ¿vale? Si queremos tener, digamos, acciones parciales, pues sí, hay muchas acciones parciales, hay muy buenas prácticas, hoy veremos seguro unas cuantas, pero la realidad es que a veces no hay una hoja de ruta común para todos los que participamos en el turismo. Y si no hay esa hoja de ruta común y no hay unos indicadores, y no hay una medida, y no hay un seguimiento, al final son buenas prácticas, medidas parciales, que muchas veces acaban mal. Tienen un punto de inicio y un punto final. Y la sostenibilidad es un continuo. Es crecer sobre eso. Bueno, me voy a basar en 4 aspectos. Mi exposición se va a basar en 4 aspectos o 4 puntos. El contexto, porque claro, estamos hablando del turismo, pero en el contexto de la sostenibilidad y de la circularidad, ¿vale? Las interrelaciones que hay entre turismo y sostenibilidad y circularidad. Las sinergias, las oportunidades que brindan esa fusión, digamos, esa integración de turismo con sostenibilidad y una serie de reflexiones finales que os dejaré ahí para que, bueno, si luego no sé si hay tiempo para charlar o no, pero para que os queden ahí un poco, porque a veces las cifras o a veces las teorías se olvidan, pero quizás unas pequeñas reflexiones pues igual os queden más en la memoria. Bueno, vamos a empezar por el contexto. El contexto es muy complejo. Y no estoy hablando de la complejidad económica, política que estamos viviendo, que eso ya es, vamos, de película de ciencia ficción. Estoy hablando simplemente del contexto de lo que es la sostenibilidad y lo que es la circularidad. Voy a intentar, en poco tiempo, que os quede claro qué relación hay entre todos esos conceptos. Bueno, todo parte del desarrollo sostenible. Del desarrollo sostenible avanzamos a nivel mundial con la Agenda 2030, sí, la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, que sería, digamos, la transposición de la Agenda a Europa, y finalmente un concepto que últimamente se habla mucho, pero que tradicionalmente, cuando se hablaba de sostenibilidad en general y en particular en el turismo, era como un tema olvidado. Y ahora mismo es tema puntero. O hay economía circular o no sobrevivirán ni las empresas ni sobreviviremos como planeta ni como sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, muy rápidamente, vamos a ir. El contexto, el desarrollo sostenible. Bueno, empieza en el año 87, ya hay antes más aportaciones, pero quizás una de las más conocidas es el informe Pullman del 87, no me detengo ahí, seguro que lo conocéis, donde por primera vez se habla de la sostenibilidad económica, social y medioambiental, ¿vale? La sostenibilidad no es solo cuestión medioambiental, es algo bastante relevante y marca un antes y un después. Tenemos todo el tema también relacionado del cambio climático y las cumbres, ¿vale? Del cambio climático. La cumbre de Río del 92 marcó también un antes y un después. Por primera vez se habla en el mundo de turismo sostenible, ¿vale? Y esto es algo muy importante y han pasado muchos años, desde el 92 hasta aquí, han pasado 30 años, y realmente es la primera vez que se habla a nivel global de ese turismo sostenible.
Y luego tenemos algo más reciente, una cumbre, hay muchas cumbres, hay cumbres posteriores, pero bueno, la cumbre de París, que dio lugar al acuerdo de París, pues fue cuando nos dijeron, ojo, se está calentando el planeta y como no reduzcamos la emisión de CO2, pues dentro, a finales de este siglo, nos vamos a pasar muy por encima de los 2 grados o el 1,5 que era deseable que se consiguiera, ¿vale? De momento vamos muy mal, nos seguimos pasando, mejoramos un poco durante la pandemia, pero vamos muy mal con eso. Entonces el desarrollo sostenible parte de ahí. La Agenda 2030 es de la ONU, se firma en 2015, la firman todos los países del mundo y es una agenda que incluye todas las dimensiones de la sostenibilidad recogidas en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguro que conocéis y que son los de los coloridos esos. Hoy me he negado a ponerlo porque siempre utilizamos esa marca y hoy, bueno, estamos en otro contexto. A todos los actores, incluye a todos los grupos de interés, a todos los actores, a todos los niveles de administración, sectores públicos, sector privado, educación y a todos los sectores, ¿vale? Absolutamente a todos, servicios, industrial y, como no, el turismo. El turismo aparece abiertamente en 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? En el 12, que es el de consumo y producción sostenible, aparece también en el de empleo de calidad y también aparece cuando se habla de, bueno, pues cuidar, el 14, cuando se habla de cuidar los océanos, cuidar el mar, cuidar cuestiones más relacionadas con la naturaleza. Eso es a nivel global, eso es a nivel de Naciones Unidas. ¿Qué pasa en Europa? Que en 2019, 4 años después de que se aprobaran los ODS y que se aprobara la Agenda 2030, lo que se hace es firmar un acuerdo en Europa para conseguir, por un lado, una economía descarbonizada, es decir, hay que ir a evitar todo lo que son las emisiones, ¿no?, de CO2 y de gases de efecto invernadero, hay que ir a esa descarbonización, hay que apostar por las renovables, se apuesta abiertamente por una economía mucho más innovadora y circular, está en la base, es decir, la sostenibilidad tiene que tener una base de una economía circular, la economía lineal que estamos viviendo hasta ahora ha sido un fracaso, y también nos habla de una economía justa, es decir, no se puede dejar a nadie atrás, ¿vale? Eso es muy importante. En cuanto al contexto ya, y el último contexto que hablamos, la economía circular, ¿conocéis a esta mujer? ¿Os suena? ¿No? Bueno, pues es Ellen MacArthur, ¿vale? Es el premio Princesa de Asturias este año de cooperación internacional. Va a venir en breve, en 15 días la tendremos aquí. Y ha ganado este premio porque su fundación apoya la economía circular, ¿vale? Es un referente en economía circular a nivel mundial, ¿vale? Entonces, os la he puesto porque va a estar aquí dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Y, bueno, desde aquí aprovecho para darle la enhorabuena a Ellen MacArthur y a la Fundación por haber elegido esta causa, la economía circular. La economía circular, y según la Fundación Ellen MacArthur, porque podemos estar hablando horas y horas, os voy a hablar solo de 3 principios. Eliminar residuos y contaminantes desde el diseño, ¿vale? Desde que se está diseñando algo hay que tener en cuenta el medio ambiente, ¿vale? Para consumir menos, para que contamine menos. También es mantener los materiales y los productos a lo largo de uso, cuanto más mejor, porque estamos con una obsolescencia programada que esto tiene que acabarse. Hay que prolongar la vida de los materiales, prolongar la vida de los productos y también regenerar los sistemas naturales. La economía circular está muy vinculada al medio ambiente y, por lo tanto, la regeneración de los sistemas naturales es uno de los objetivos prioritarios. Bueno, una vez que ya tenemos este contexto, iríamos ya a las interrelaciones. ¿Qué interrelación hay entre lo que es la sostenibilidad y la economía circular y el turismo? ¿Qué interrelaciones hay? Bueno, aquí os he traído este texto que, como veis, no es muy actual, porque es del año 95, pero es para que veáis, ¿vale?, que realmente estos temas se iban trabajando durante mucho tiempo. Entonces nos dice, el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente, estamos hablando del medio ambiente,
viable económicamente y equitativo desde una perspectiva más ética, más social, más cultural para las comunidades locales. Esto es la Carta de Turismo Sostenible del año 95, ¿vale? Aquí seguimos todavía con medidas parciales, ¿de acuerdo? Seguimos sin profundizar, seguimos sin poder medir claramente los avances, ¿eh? Son muchos años, hay que tomarse en serio, ¿vale? Bueno, ¿qué interrelaciones hay? Bueno, como acabamos de ver, económicas, ambientales y normalmente se habla de sociales, pero en el ámbito del turismo añadimos normalmente socioculturales, ¿vale? Porque lo que es el patrimonio cultural está muy unido, está en el ADN, es inherente a las actividades turísticas muchas veces, ¿vale? ¿Qué interrelaciones hay? Bueno, pues con la sociedad y la economía muchas. Aquí tenéis un gráfico que es de miedo, porque son las llegadas internacionales a nivel mundial. Las llegadas internacionales, bueno, tenemos aquí, desde el año 89 hasta el año 2020. Fijaros lo que ha pasado en 2020. Entonces, uno no sabe lo que va a pasar, estamos viviendo en un mundo incierto, pero lo que tenemos claro es que el turismo es tremendamente sensible y vulnerable, y por lo tanto tiene que salir fortalecido de estas crisis. Ya vale de medidas parciales, ya vale de greenwashing, de lavado de imagen. Hay que ir a la raíz del problema, a la raíz del asunto, ¿vale? Y conseguir que tengamos ese turismo que se mantenga durante el mayor tiempo posible, pues de forma sostenible en el tiempo y económicamente, social y medioambientalmente hablando. Estamos en un foro de empleo. El turismo es sensible, es vulnerable, pero es uno de los mayores generadores de riqueza y empleo que tienen las economías ahora mismo. Claro, aquí veis, estas son las cuentas del satélite del turismo. Las cuentas del satélite del turismo que se hicieron públicas este año se refieren todavía al año 2022. Fijaros, vamos lentos, vamos midiendo con 2 años. ¿Cómo tomamos decisiones si estamos teniendo ahora los datos de 2020? Hay que trabajar también en la información. Tiene que ser ya más ágil, que estamos en el siglo XXI. Tenemos que tener datos. Entonces, fijaros, la generación de empleo viene en amarillo y aquí está el PIB, ¿vale? Entonces, más o menos es equilibrado, ¿vale? Muy alta, una proporción muy alta en España, más de un 12% de generación de empleo y del PIB. Es un sector enorme, ¿vale? Somos libres de turismo. Y llega el 2020, mirad lo que pasó con el Producto Interior Bruto. Lo que decíamos antes, es un sector sensible, vulnerable a los cambios sociales, económicos, ha habido esa crisis y el sector se derrumbó. Bueno, en el empleo no se notó tanto porque también ya sabéis que tuvimos ERTES y claro, muchas personas que dejaron de trabajar durante un tiempo siguieron dadas de alta y por eso no se aprecia ahí. Pero si no llega a ser por eso, estaría lo mismo que el color rojo, estaría abajo, ¿vale? Más interrelaciones. Bueno, en el turismo consumimos muchísimo, gastamos muchísimo energía, muchísimo transporte. Bueno, ahí tenéis, el transporte aéreo supone un 40% de las emisiones del turismo, que es muchísimo. El transporte en coche el 32%. Fijaros, el alojamiento el 21%, el resto de actividades el 4%. Todo está ahí en el transporte. Y seguimos usando derivados del petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, es una interrelación enorme. Turismo masivo. Todo el mundo transportándose de un sitio a otro y moviéndose de un sitio a otro. Con energía no sostenible. Tenemos ahí un problema. Aquí tenéis también la huella del carbono, lo mismo, la huella del carbono. El transporte es el 49%, prácticamente todo es el transporte. Por lo tanto, las medidas no pueden ser parciales. Si el transporte y la energía que se utiliza en el transporte sigue siendo insostenible, el turismo seguirá siendo insostenible. ¿Veis lo que os digo? Es importante reflexionar sobre esas cosas. Hasta ahora el turismo ha seguido las pautas de la economía lineal. Consumir, consumir, tirar y consumir y continuamente.
¿Y eso que ha generado? Se usan muchos recursos, se generan muchos desplazamientos, se producen muchísimos residuos, hay un fuerte deterioro medioambiental y resulta que el turismo es el responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. ¿Vale? Entonces, hay muchas repercusiones, hay muchas interrelaciones entre el sector turístico y otros sectores, como veis. Nos vamos ya a las sinergias. ¿A qué oportunidades, ¿no?, nos va a brindar el interconectar el turismo con la sostenibilidad y la economía circular? Bueno, si nos vamos a las sinergias, os he traído también otro pequeño texto. Este es mucho más actual, es de 2022, y nos dice: la Organización Mundial del Trabajo propone repensar las cadenas de valor del turismo, integrar en las mismas las metodologías de la economía circular. Ojo, estamos hablando de economía circular. Impulsar los principios de la alimentación sostenible y de reducir el uso de los plásticos en el sector. ¿Vale? Entonces, ya nos están diciendo en 2022 cosas muy concretas. Hay que reducir el consumo de plásticos, hay que ir hacia alimentación sostenible y hay que introducir metodologías de economía circular en todos los procesos, en todos los flujos que hay en el sector turístico. Aquí tenéis una guía para la aplicación de la economía circular en el sector turístico de España. Este es el tour y, bueno, pues fue publicada este año, en 2022, la podéis consultar y está muy bien. ¿Qué oportunidades brinda digamos, la economía circular al turismo? Bueno, se apuesta por un suministro sostenible, se apuesta por buscar tanto materiales como energías que sean sostenibles, que sean renovables. Se opta por consumir menos recursos, se generan menos desplazamientos, se alarga la vida de los materiales de los productos y al final reducimos los residuos, que es lo importante. Al final reducimos esos residuos, ¿de acuerdo? No podemos seguir con esa economía lineal de usar y tirar. Hay que ir a una economía circular que permita todas esas ventajas. ¡Ojo! No son solo ventajas para el medio ambiente, son ventajas también económicas. Se reducen muchos costes y, por supuesto, son ventajas sociales, porque mejoramos nuestro medio ambiente, mejoramos nuestra calidad de vida y generamos nuevos empleos que son de más calidad. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, que no lo voy a dar con detenimiento ni mucho menos, pero sí que me apetecía que lo vierais, la economía circular ya se está trabajando y estudiando en el ámbito del turismo. Aquí tenéis en el eje vertical las acciones en el ámbito del turismo, los subsectores en el ámbito del turismo, alojamiento, la parte de construcción, alojamiento, la parte de operaciones, hostelería, lo mismo, parte de construcción, parte de operaciones, transporte, local, de origen destino, actividades, eventos y luego más, todo lo que son los operadores, las acciones de viaje. Ahí tenéis, empieza, pues, lo que tiene más riesgo. Lo que tiene más riesgo. En azul, lo que tiene menos problemas desde el ámbito de la economía circular. Y en amarillo tenéis el riesgo medio. Entonces, hay muchos puntos en los que tocar, ¿vale? No es poner un ejemplo y ya está. Hay muchísimos puntos en los que tocar, en los que analizar y determinar cómo podemos aplicar esa economía circular y ver qué ventajas podemos obtener con ella. Aquí tenemos otra cuestión que también es muy interesante. Siempre hablamos del reciclar y reciclar y reciclar, y resulta que el reciclar, en la jerarquía de los residuos, está aquí abajo. Incinerar y reciclar está aquí abajo. Hay que prevenir. Hablamos de la alimentación, el turismo es muy importante, hay muchas cuestiones, hay mucha hostelería. Vamos a ver, los residuos, hay que prevenir. Estamos tirando residuos alimentarios de continuo. Hay que redistribuir en personas, hay que redistribuir entre animales, se pueden alimentar a los animales con las cosas que sobran. Y abajo del todo ya es el reciclado y el tratamiento y la incineración y todas esas cosas. Que está muy bien y que luego muchas veces con eso podemos sacar energías, ¿no?, también renovables, porque al final se le puede dar uso a esa incineración y a esos tratamientos. Pero realmente lo importante está arriba, ¿vale? Que no se os olvide. Lo importante está arriba, en el prevenir, en no llegar a tener el residuo, en que no lleguemos a él. Esa es la idea.
hacerse, suministrarse de recursos circulares, sostenibles, renovables, recuperar recursos, volver a reutilizar, ¿vale? Extender la vida útil, las plataformas de uso compartido, dígase que en el ámbito del turismo es muy mal visto muchas veces desde el sector, pero es la tendencia que hay. Estamos yendo a una sociedad y una economía colaborativa. Tendremos que movernos desde el turismo y ver con esas alternativas qué se puede hacer. En lugar de ser víctimas y poner dinero, ver qué podemos hacer nosotros y si se puede colaborar en ese sentido. Y el producto como servicio, la servilización, que esto es algo típico de la economía circular, resulta que el turismo lo hace porque es a lo que se dedica. En ese sentido, cuando se va por ahí de vacaciones, no se está comprando una casa, se está comprando el avión, ni se está comprando vacaciones, ni mucho menos. Cuando se va por ahí, experiencia y lo hace de forma temporal. Eso es ahí en todo eso. Tiene que intentar mejorar. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo son los modelos de la economía circular? Bueno, realmente hoteles y todos los servicios turísticos son verdaderos laboratorios de la economía circular. Podemos poner ahora mismo a todas las empresas. Se pueden cambiar las fuentes de origen, se puede intentar reducir los consumos, se puede tratar el agua, de hecho muchos ya lo hacen, ya separan aguas, ya tratan aguas, las vuelven a reutilizar. Hay que buscar el menor desperdicio posible, ¿vale? Hay que ser respetuosos con el medio ambiente, ya lo estamos viendo en las botellas de agua, todas las convenciones en los sitios ya no te ponen muchas veces ni botellas, ya no es así. Hay que pensar que los residuos son fuente, ¿vale?, de recursos. Alguien nos definió alguna vez como que son recursos que están fuera del lugar, pero son recursos. Los residuos son recursos. Quedaros también con esta idea. Aunque estén fuera del lugar en ese momento, y entonces por eso lo llamamos residuos, pero seguro que se le puede dar una utilidad. Y también mantener, reparar, diseñar con foco en la durabilidad. No podemos estar aquí continuamente cambiando los equipamientos, cambiando todo. Y hay que compartir los equipamientos, ¿vale? El sector turístico tiene que acostumbrarse también a esas dinámicas. Además, no debemos olvidar que el turismo es una actividad humana. Lo comentaba antes el concejal, decía, el turismo es la experiencia. Claro que sí. Tenemos aquí economía circular, estamos desmaterializando, estamos hablando de experiencias. Las experiencias no tienen por qué ser físicas, ¿vale? Entonces, hay que ir a experiencias inmateriales, personalizadas, duraderas, que al final es lo que nos queda aquí, ¿vale? El turismo también es asistencia, es una relación entre el anfitrión y el invitado, ¿de acuerdo? Seguimos algo que es inmaterial, está desmaterializado, es relación, ¿vale? Y esa relación tiene muchas potencialidades, porque si se fomenta el diálogo en esa relación, tenemos capacidad de influir, ¿vale? Y puede que a veces tengamos turistas que vengan y que estén muy concienciados, pero a veces seremos las propias organizaciones y las propias empresas las que influyamos para que a partir de ahí, cuando acabe el viaje, sean más sostenibles y circulares. De hecho, hay que usar la economía circular en esa relación entre huésped y anfitrión y en ese objetivo de aumentar la experiencia para contribuir a un cambio positivo. Es decir, tenemos que buscar que las experiencias estén vinculadas a esta economía circular. Acabamos. Nos vamos ya a la reflexión final. Primera reflexión que os hago. ¿El turismo será sostenible y circular o no será? Es decir, que nos lo paramos, ¿vale? Entonces no hay otra, es inevitable. Podemos resistirnos todo lo que queramos, pero es inevitable. Si queremos sobrevivir y queremos tener éxito, tenemos que apostar por la sostenibilidad y la circularidad. Si no, no va a haber turismo, ¿vale? Segunda reflexión. No se puede descubrir un mundo nuevo usando mapas viejos. Tenemos muchos desafíos. La digitalización, la economía colaborativa, todo lo que se está moviendo en Internet, todo lo que ha cambiado el turismo, los macrobuscadores, el papel que tienen.
Es decir, tenemos ahí una cantidad de desafíos, por un lado muy positivos a veces y a veces también que resultan en amenaza, porque desplazan, digamos, a los interlocutores tradicionales en el ámbito del turismo. Pero están ahí, hay que adaptarse a ello. No podemos bloquearnos. Hay que adaptarse y hay que estar ahí con esos desafíos. Entonces, para nada podemos descubrir un mundo nuevo si seguimos con una pasión. Otra reflexión: ser parte de la solución y no del problema. Debemos ser parte de la solución, siempre. Hay personas y hay entidades que parece que siempre están buscando problemas para cada solución. Y aquí tiene que ser al revés. En el turismo tenemos que ser parte de la solución. Porque el turismo es inherente a la sociedad y al territorio donde está. Y si se carga ese modo de vida, esa cultura, ¿vale? Si se carga ese territorio, ese medio ambiente, es que lo pierde todo. Absolutamente todo. Por lo tanto, hay que ser parte de la solución y hay que hacer turismo de otra manera. Y la última, todos para uno y uno para todos. No podemos ir uno para cada lado. Vivimos en una comunidad autónoma que es privilegiada, que tiene un tamaño perfecto para que colaboren todos, administraciones, empresas, organizaciones empresariales, y la mitad de las veces en una organización empresarial por un lado, otra por otro, un ayuntamiento por un sitio, otro ayuntamiento por otro. ¿Qué es esto? No puede ser. Tenemos un potencial en Asturias, hay sitio para todos, y cuanto más estemos colaborando y cuanto más hagamos hojas de ruta comunes, claras, pues más vamos a ganar todos. Ya como broma os digo, habrá que ponerse el traje de mosquetero y habrá que ponerse a trabajar. Yo creo que la idea de unir y mezclar hoy a gente, ¿no? Bueno, pues nada, aquí os dejo, tenéis mi correo, si queréis contactar conmigo, pues estoy a vuestra disposición en la Universidad de Oviedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia, por tu exposición. Creo que hemos aprendido todos muchísimo. Como resumen, me quedo con lo de ser parte de la solución y del problema, porque pienso que la primera reflexión que nos puede venir a la cabeza en este ámbito es que nuestros actos, los actos de cada uno de la vida cotidiana tienen mucha importancia y mucha repercusión en tener unas actividades totalmente sostenibles. Si alguien de vosotros está interesado en hacer alguna pregunta a Eugenia, tenéis ahora la oportunidad. Bueno, primero gracias y enhorabuena por la ponencia. Decía que hay ventajas económicas que sociedades terminadas con sostenibilidad. Ahora mejor. ¿Soy yo? Sí. Decía que hay ventajas económicas asociadas a la sostenibilidad. Si ese no es un impedimento para lanzarla, ¿cuál sería, según su opinión? Desde luego la parte económica no lo es, porque todas las empresas que acaban siendo más sostenibles acaban teniendo ventajas en costes. Está clarísimo toda la parte de la energía, del agua, de la luz. Bueno, hay algunos hoteles que pueden bajar entre un 20 y un 30% los costes en un momento dado. Entonces, el problema está muchas veces que queremos ir más rápido de lo que podemos asumir. Yo creo que muchas veces queremos cosas que nos den el resultado inmediato. Y entonces optamos por tomar una medida que es muy llamativa, que va a salir hoy en empresa, y al día siguiente nos olvidamos de ella. El problema está en esa falta de consistencia y luego también en la falta de objetivos comunes para todos. Y medidas, que sepamos cómo podemos contribuir, en qué medida, y que podamos evaluarnos. No hace falta que lo publiques, aunque sea internamente, pero no lo hay. No nos estamos evaluando. Como mucho hay empresas que se evalúan frente a una auditora o una certificadora que le da una certificación que también es parcial, ¿vale? Pero no hay, digamos, un replanteamiento global de decir, vamos a ir por aquí y toda esta región o toda esta ciudad vamos a trabajar todos en esta línea. Y todos sumando, añadiendo y cada uno sabiendo
qué indicadores, dónde tiene que llegar, qué tiene que mejorar. No hay medidas parciales, hay ideas muy bonitas, muy llamativas, pero salen en el periódico y a los 2 días mueren. Y eso no es la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser integral y lleva un tiempo. Tienes que creer en ello, lleva un tiempo. Pero una vez que ya entras en la sostenibilidad, es imparable, es un círculo virtuoso, que cada vez quieres más sostenibilidad. A lo mejor al principio te cuesta, pero luego quieres más. Y ventajas en costes, claro que las hay. Y de hecho ya muchos empresarios lo están viendo. Lo que pasa es que, claro, te llega una crisis, te llega no sé qué, y quieres sobrevivir. Y no estás pensando en eso, pero sobrevivir no es una receta para durar o mantenerte en el futuro. Es sobrevivir, que es lo que hacemos muchas veces. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué alternativa se propone para el transporte aéreo de forma sostenible? Bueno, a ver, yo no soy experta en transporte aéreo, ni mucho menos. Por supuesto que el transporte, ¿vale?, aéreo es uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero, de CO2, y es terrible. Durante la pandemia hemos visto que no hace falta tantos desplazamientos a veces. Lo hemos visto, ya no es tan necesario. Entonces, hay que ver dónde se debe utilizar. A lo mejor no se debe utilizar siempre de cualquier manera. A lo mejor solo tiene que ser para desplazamientos verdaderamente largos. ¿Vale? Está habiendo innovaciones, eso ya son cuestiones más técnicas, se está estudiando, ¿no?, en cómo puede utilizarse otro tipo de energía, eso va a ir lento. Pero lo que está claro es que tenemos que ser conscientes de que no podemos insistir en estar todo el día cogiendo el avión de un lado para otro, porque no es para nada sostenible. ¿Vale? Pero, alternativas, bueno, depende de la distancia. Depende de la distancia que estamos viendo. De hecho, ahora mismo los jóvenes utilizáis mucho plataformas estas de combatir cuando os movéis. ¿Vale? ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta? Bueno, parece que no. Darte las gracias nuevamente, y efectivamente no son tus mosqueteros, pero casi, porque nos vienen a visitar aquí en Alfonso II y a una visita más que tenemos a lo largo de la vida. Muchas gracias a la Virgen de la ciudad. Muchas gracias a ti. Gracias a vosotros, un placer estar aquí. Continuamos con la segunda ponencia de la mañana, que va a ser a cargo de Luis Baldo García, y va a versar sobre estrategias de turismo y desarrollo sostenible en el Principado de Asturias. Luis Baldo García es técnico en empresas y actividades turísticas. Es titulado superior en turismo, posgrado en turismo rural, experto en gestión cultural, técnico en gestión de calidad total y gestión de empresas, consultor independiente con una experiencia de 25 años en ámbitos como la planificación y gestión de destinos y productos turísticos. Entre sus proyectos más recientes podemos nombrar los planes de sostenibilidad turística en destino de la comarca de la montaña central de Asturias, del Concejo de Valdés, de la zona media y Pirineo de Navarra, Concejo de las Regueras y Concejo de Oviedo.
Asimismo, es miembro del equipo redactor de la Estrategia de Turismo para el Principado de Asturias 2020-2030. Ha sido redactor del Plan de Posicionamiento del Cicloturismo de Asturias y del Club de Producto Cicloturismo Asturias, socio del Consorcio para el Desarrollo del Proyecto de Innovación Miguel que es un software para el control de alojamientos turísticos ilegales, del proyecto Innovación en Turismo de la provincia de Arauco en la región de Biobío, Chile, proyecto de herramienta para la gestión y evaluación de los pueblos mágicos y aspirantes, indicadores turísticos en base a técnicas de Big Data en México. Del proyecto All Impes 5.0, denominado la asociatividad como estrategia para mejorar la productividad y la competitividad de MIPYMES chilenas pertenecientes a los sectores alimentos y turismo. Asimismo, es profesor externo del Máster en Dirección y Planificación del Turismo dentro de la asignatura Planificación y Gestión de Destinos desde el año 2011. Así pues, Luis, agradeciéndote la participación, cuando quieras, tienes la palabra. Voy a poner también. Vale. Buenos días. Buenos días a todos y lo que muchas gracias al Ayuntamiento y al programa por invitarme. Y bueno, cuando me comentaban la posibilidad de venir para hablar de la estrategia de sostenibilidad turística en Asturias, bueno, lo que os planteé fue la posibilidad de presentar la estrategia de turismo en Asturias, que es una estrategia que está basada en la sostenibilidad. Posiblemente no llegamos al nivel de exigencia que gustaría Eugenia, pero bueno, vamos en el camino al menos, o esa es la idea. Esta estrategia se desarrolló o se redactó durante 2020, principios de 2021, fue un proyecto además un poco complicado, pues coincidió justo en fechas en plena pandemia, con cuarentenas y demás, y bueno, fue un poco, la verdad, un poco difícil, pero bueno. Y es una estrategia que está basada fundamentalmente en la sostenibilidad y en desarrollar Asturias como destino turístico sostenible. Tampoco vamos a entrar en todo el detalle, que creo que es la resumen ejecutivo, se puede descargar, que os pondré la dirección donde podéis descargarlo, pero bueno, sí por lo menos para que tengáis una visión un poco general y sobre todo que no solamente qué líneas estratégicas, sino incluso qué acciones son las que se plantean en el ámbito de la sostenibilidad, pero ya os digo que para nosotros era un criterio transversal a toda la estrategia, ¿no? Yo soy un miembro del equipo redactor, el equipo redactor éramos 4 personas, otros 3 compañeros y yo, y ya os digo que bueno, de hecho ya se está empezando a ejecutar y hay acciones que están en ejecución desde este año prácticamente. No sé si os lo vais a ver muy bien, pero bueno, como os decía, la sostenibilidad son los criterios básicos de toda la estrategia. De hecho, ya desde la propia misión, lo que el primer punto es la gestión sostenible del turismo en el Principado de Asturias. Y luego a lo largo de todo el desarrollo, tanto de la visión y de los valores, como también dentro de lo que son los objetivos que tenemos luego, los objetivos tanto de desarrollo, los objetivos generales como los objetivos de desarrollo, también constantemente hace referencia a la necesidad de convertir Asturias, o mejor dicho, reforzar el proceso de conversión de Asturias en un destino turístico sostenible hasta el punto de intentar ser referencia en turismo sostenible a nivel nacional al menos. Una de las cosas que teníamos clara para el desarrollo de la estrategia, que es parte también de lo que se comentaba en la exposición anterior, ¿no? La de que lo de uno para todos y todos para uno, fue que todo el proceso de desarrollo fuese lo más participativo posible. Y de hecho, para tanto de la fase de diagnóstico hasta el final, hasta lo que fue la definición incluso de los planes de acción, lo que se intentó fue eso, ¿no? Integrar en todo ese proceso al sector turístico y afines, diría, porque no estuvo solamente el sector turístico, ¿no? Que no fuese solamente algo diseñado desde la propia administración o desde nuestra parte técnica, sino que, bueno, pues un poco el trabajo desarrollado entre todos. Esto, la verdad, yo os digo, justo por las fechas en las que no se escribió, dificultó bastante y retrasó un poco, ¿no? Eran momentos en que era difícil casi hasta moverse por Asturias, pero bueno, como decía también ella,
posible esa participación pudiese ser lo mayor o lo más amplia posible. ¿Cuáles son los objetivos? Como os decía, el primero es alcanzar una posición de liderazgo a nivel nacional e internacional como destino sostenible. Ese es el primer objetivo que se fija la estrategia. Y a partir de ahí es como se van desarrollando las distintas líneas y también dentro de esas líneas luego las distintas acciones que se incluyen dentro de todo lo que es la estrategia del turismo. Poner en valor los ejes de autenticidad, identidad diferenciada y del destino. Estas son las cosas que teníamos muy claras, es decir, esos valores de singularidad y de identidad es algo que es muy apreciado por la demanda y por lo tanto teníamos que ser un poco la base sobre la cual se desarrollase luego todo lo que es la estrategia de producto turístico. Basarlo en esa singularidad y en esa identidad que es la que nos distingue y que, como os decía, es muy valorable. Consolidar la percepción y la realidad de la calidad en el destino. Parece que últimamente el tema de la calidad lo tenemos un poco olvidado, esto lo tenemos un poco por modas, esto muy de moda durante un tiempo, y igual que ahora con las certificaciones de sostenibilidad, intentamos crear marcas de certificaciones de calidad a lo loco y parece que ahora lo abandonamos. Bueno, nosotros pensamos que sigue siendo fundamental, al final, y es lo que va a valorar el cliente dentro de su experiencia y por lo tanto en calidad hay que seguir trabajando. Reforzar el sector turístico como elemento estratégico en la economía y el futuro del desarrollo del Principado de Asturias, es decir, como uno de los entendíamos en el desarrollo de la estrategia, que el sector turístico son los sectores estratégicos a nivel regional, y que se demuestran también las cifras, tanto de empleo como de participación en el PIB. Mejorar la competitividad y impulsar el sector turístico próspero, por la parte de la sostenibilidad también económica. Hay una parte de la estrategia que está dedicada a la mejora de la competitividad y a la mejora del posicionamiento de las propias empresas turísticas en la región, también a la formación y al empleo. Buscar proyectos que ayuden con muchos mercados específicos. Venimos luego un poco con esa estrategia de productos, sobre la cual se desarrolla también toda la estrategia, pero ir a dichos y segmentos muy concretos, es decir, pasar de una estrategia un tanto generalista a una estrategia muy específica en cuanto a nichos y segmentos del mercado. Integrar a los ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo del turismo. Ya, bueno, no lo voy a repetir otra vez, porque esto es algo, es una tarea de todos. Además, el turismo es una actividad que podríamos decir desde cierto punto que consume territorio, y es un territorio que comparte con los habitantes. Por lo tanto, esa implicación de los propios habitantes en el territorio en el cual se desarrolla la actividad turística, entendemos que también es fundamental. Hay que preguntarles a veces también, ¿no? Lo del turismo genera muchos impactos positivos desde el punto de vista económico y demás, pero que, bueno, también a veces genera otro tipo de impactos, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también social y cultural, que hay que cuidar y que hay que contar con esa población que de alguna manera soporta la actividad turística en su casa. Y liderar desde la consejería, que es quien impulsa la estrategia, el desarrollo del turismo sostenible e inclusivo en Asturias. Bueno, se tienen también los objetivos de desarrollo, que son, digamos, los objetivos más específicos de las acciones y las estrategias que vienen en la propia estrategia, para la redundancia. Bueno, yo lo voy un poco rápido para ir a la parte más completa. Y estos son los principios sobre los que se basa. La sostenibilidad, no vamos a repetir otra vez la importancia de la sostenibilidad en el desarrollo turístico, bueno, cualquier tipo de actividad, no solo el turismo también. El enfoque sistémico, por esa transversalidad que os comentaba de la actividad turística, es decir, no podemos considerar la actividad turística solamente desde el punto de vista de las empresas turísticas, ni de las empresas turísticas, ni de las entidades de organismos turísticos. Es decir, aquí hay mucho en la actividad turística, estamos implicados prácticamente todos. Todos los habitantes, o todos los habitantes de un territorio, al final de alguna u otra manera estamos implicados o afectados por esa actividad turística. Y por lo tanto entendíamos que era necesario implicar a todo el mundo en ella. La innovación, buscar esas nuevas respuestas a problemas que ya conocidos, es decir, no seguir haciendo lo de siempre, sino bueno, buscar nuevos caminos para ir buscando las soluciones o para ir mejorando el desarrollo turístico regional. La participación como elemento fundamental también para esa integración en toda la estrategia, más que estrategia, en todos los demás actividades turísticas. No falta inflexibilidad. Es decir, nosotros lo que se pretendía era desarrollar una estrategia y un plan de acción de la estrategia
con acciones que fuesen realistas, ¿vale? Y que fuesen factibles de su ejecución. Es decir, no hacer brindis al sol con una carta a los Reyes Magos, sino para intentar aterrizar lo más posible para poder tener esa hoja de ruta, ¿no?, que se comentaba antes, esa hoja de ruta sobre cómo ir ejecutando luego esas acciones que nos lleven a conseguir los objetivos de la estrategia. De hecho, desde ese punto de vista de la factibilidad, cuando se estaba, bueno, prácticamente cuando estábamos empezando a desarrollar todo lo que era la parte del plan de acción, es cuando se aprueban los fondos de transición, recuperación y resiliencia, los fondos de Generation, y entonces ahí sí se retrasó, o si retrasamos de alguna manera lo que fue la definición del plan de acción, también para poder encajar en lo posible las acciones, ya que había esa posibilidad de financiación extraordinaria, por decirlo de alguna manera, que no se contaba con ella cuando se inicia la redacción de la estrategia, pero bueno, ya que iba a haber esos fondos, pues bueno, vamos a hacer un plan de acción que encaje en lo posible para poder ir ejecutándolo lo antes posible, es decir, poder adelantar la ejecución de la propia estrategia de turismo. ¿Cuáles son un poco los ejes que nos fijamos? La desestacionalización nos parecía uno de los ejes fundamentales sobre los cuales hay que trabajar. Y muy ligado con este, que bueno, lo veremos, bueno, tampoco me des entrar punto por punto, ¿no? Una de las cosas que teníamos muy claras, o que se tenían muy claras a la hora del desarrollo de la estrategia, era desconcentrar la actividad turística, es decir, tanto espacialmente como temporalmente. Teníamos muy claro que había que intentar desconcentrarla temporalmente, paliando esa estacionalidad, y temporalmente, digamos que propiciando o favoreciendo el desarrollo turístico de zonas donde actualmente hay menos actividad turística dentro de la región. Si vosotros, si cogéis un mapa de Asturias y situáis los alojamientos o los recursos más conocidos, que podéis entrar en TripAdvisor, Facebook o cualquier red social, buscáis cuáles son, eso lo hicimos, y lo situáis en un mapa, al final de Asturias la actividad turística está mucho más concentrada de lo que pensamos a menudo, ¿vale? Muchísimo más. La actividad turística en Asturias está concentrada fundamentalmente en la costa, algo de interior oriente y lo que son las ciudades, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la intención? No solo desconcentrar temporalmente, repito, con el tema de la estacionalidad, sino también redistribuir esos flujos turísticos lo más posible en Asturias. Por una parte, para reducir impactos, y por otra parte también para que haya un mayor aprovechamiento de la actividad en zonas que todavía no lo están teniendo, o no lo están teniendo en el nivel que podrían, ¿vale? Buscar nuevos mercados, y para esos nuevos mercados la estrategia que se ha definido es la estrategia de producto, es fundamentalmente a través de productos de nicho. La digitalización y inteligencia turística, cuando hablamos de digitalización hablamos de digitalización de procesos y también de no solamente digitalización, sino también de domotización, fundamentalmente pensar en las empresas. Y cuando hablamos de inteligencia turística precisamente es tener datos, ¿no? La información que antes decía Eugenio. Necesitamos tener datos para poder decidir, ¿vale? En Asturias contamos con una ventaja de los propios de Eugenio aquí que lo necesita, pues que esto es así. Hay muy pocas comunidades autónomas en España, yo no sé si hay alguna, que haya tenido una herramienta como tuvimos aquí con el SITA. Es muy difícil encontrar una comunidad autónoma donde puedas tener datos turísticos de los últimos 20 años prácticamente, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues eso, estamos en el 21 y bueno, la tecnología avanza y hay otras formas de obtener esos datos, hay otras fuentes para obtener esos datos y hay otra forma de tratarlos, ¿no? Entonces la idea, bueno, llegar a tener un sistema de inteligencia turística que nos permita tener datos en un plazo razonable, ¿no?, para poder tomar decisiones. Repito, partiendo de esa experiencia que ya hay que tenerla en cuenta. Y mejorar también los procesos productivos. Es decir, hoy en día lo que son los procesos de creación, tanto los procesos de creación de producto como son los procesos de gestión de las propias empresas, también han avanzado y es necesario hacer un proceso de modernización. Como os decía, esos ejes, o mejor dicho, cruzando esos ejes con
con la estrategia de productos, como se van definiendo luego las acciones. Se plantean dos estrategias. Por una parte, la que llamamos destino es el producto turístico asturiano tradicional, vamos a llamar. Es un producto basado en paisaje, naturaleza, cultura, gastronomía y costa y playa. Evidentemente funciona, lleva funcionando muchos años, está muy bien posicionado en el mercado y además tiene muy buena imagen, por lo tanto hay que seguir trabajando en ello. Igual que hablaba antes del tema de la concentración, también cuando se ven los datos de las estadísticas de turismo, cuando se ven los datos del comportamiento de los visitantes, en Asturias estamos convencidos que somos un destino de naturaleza, pero cuando realmente ves qué hacen los visitantes, no lo somos tanto. Quiere decir, tenemos un cliente bastante generalista, es decir, es alguien que por la mañana un día va a Somiedo, pero otro día viene a Oviedo a ver la catedral, que valora la gastronomía y que prácticamente todos van a la playa o a la costa. Es decir, tenemos muy pocos turistas de naturaleza específicos, digamos. ¿Vale? Es decir, la naturaleza sí es considerada por el turista como un valor fundamental a la hora de elegir el destino, pero luego hace un consumo muy disperso. Es decir, no es un especialista en naturaleza, ¿vale? Sino que luego los consumos que hace, que no es que sea ningún animal, simplemente al contrario, casi es bueno, porque eso también hace que los turistas de alguna manera se distribuyan, ¿no?, por el territorio, ¿no?, y distribuyan también ese gasto y esos consumos. Pero bueno, quiero decir, ese es el tipo de turista que tenemos y que lleva mucho tiempo funcionando, repito, en el cual estamos muy bien posicionados y en el cual creemos que hay que seguir trabajando, ¿vale? Pero luego lo que se hace es desarrollar una estrategia también de productos de nicho, que son los que se pretende además que sean la base tanto para la desestacionalización como el acceso a nuevos mercados. Porque es mucho más fácil atacar, por decirlo de alguna manera, un mercado nuevo a través de productos especializados, que no de forma generalista. ¿Vale? La selección de productos de nicho con los que se va a trabajar es una selección que se basa fundamentalmente en la singularidad que tienen los recursos turísticos que tenemos en ese ámbito, o en ese nicho, en esa temática de mercado, y también por la calidad de los recursos que tenemos en cada uno de esos ámbitos. Y los productos de nicho que se desarrollan en la estrategia son, es muy pequeñito, pero bueno, cicloturismo, senderismo, caminos de Santiago, evidentemente, gastronomía, turismo industrial, ecoturismo y turismo maíz y urbano. Como decía al comienzo de la presentación, parece que estos últimos años sí está creciendo los niveles de ocupación y, digamos, las visitas, ¿no?, y la demanda en entornos urbanos aquí en Asturias, pero bueno, hasta aquel momento el turismo urbano en Asturias tenía unos niveles, bueno, bastante bajos y sobre todo bajos comparados con destinos que podríamos considerar similares, ¿no? Destinos que en Galicia o en Cantabria o en País Vasco. Eso es lo que nos preocupaba y por eso entendíamos que había que desarrollar una estrategia específica de turismo maíz y turismo urbano, porque al final en las ciudades, que desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿no?, y del empleo, la concentración de oferta que hay en las ciudades es posiblemente la que más empleo genera, es decir, donde más actividad económica se genera. Entonces entendíamos que había que hacer un esfuerzo específico en ese ámbito, ¿no? Y porque además en Asturias, sobre todo dentro del turismo maíz, turismo de congresos, tenemos una red de centros como este en el que estamos, que han sido unas inversiones muy potentes y que tenemos que intentar rentabilizar lo máximo posible. Entonces, bueno, yo os digo que hasta ese momento, comparado con otros destinos que podemos denominar competidores y de características similares, estábamos en un nivel un tanto más bajo, tanto de posicionamiento como en datos económicos. Incluso a niveles de rentabilidad, estamos hablando de sostenibilidad social, la hotelería, fundamentalmente la hotelería exterior, a niveles de rentabilidad comparado con otros destinos similares, era bastante más baja. Entonces es un segmento en el que habrá que trabajar y hacer un esfuerzo especial. ¿Cuáles son los aspectos clave de esa sostenibilidad como un criterio general, como un criterio esencial y sobre todo con acciones específicas? Lo que antes se comentaba también, ¿no? Que tiene que ser abandonar un poco el marco teórico o casi del
de voluntarismo por acciones específicas que contribuyen a desarrollar la sostenibilidad del destino. Lo que se trata de un mercado estacional y vinculado al litoral, pasar una temporada y una oferta mucho más dispersa en todo el territorio, del precio a la calidad, seguridad y sostenibilidad con factores clave, como os comentaba antes, que las empresas turísticas asturianas se mueven en niveles de rentabilidad que están por debajo de otros destinos competidores. De un mercado nacional dentro de pocas regiones a ampliación de mercados nacionales e internacionales, que en eso se basa fundamentalmente la estrategia de producto, del producto de nicho. De un modelo de crecimiento espontáneo, un crecimiento mucho más ordenado y mucho más planificado del turismo. Hasta ahora el turismo asturiano se ha ido creciendo, nos ha ido bien, pero bueno, ha sido de una forma un tanto espontánea, ¿no? Y bueno, quizás es el momento de pararse a pensar, de planificar y de empezar a gestionar ese crecimiento. De procesos poco tecnificados a digitalización y tecnificación. En la parte de marketing se propone un cambio casi completo de... Yo no soy un especialista en marketing, con una compañera que desarrolló esa parte. Pero bueno, más que una digitalización de la estrategia de marketing, se propone una estrategia de marketing digital, completamente nueva, incluso con cambios en la propia sociedad de turismo y demás. Es decir, bueno, es cambiar la forma de desarrollar la estrategia de marketing que se venía haciendo hasta ahora. Y de un observatorio tradicional, un facilitador de datos, pero lo teníamos, que era el SITA, un sistema de inteligencia turística que funcione con metodologías y con herramientas mucho más actuales, que pueda trabajar con tiempos de respuesta muchísimo más cortos y que nos permita tener mucha más información y menos tiempo. Esta es cómo se estructura la estrategia. Ahora lo vamos a ir repitiendo, ¿vale? La línea 1, gobernanza, ordenación y planificación territorial. Esta línea es la 1 porque considerábamos que era una línea prioritaria, aunque es la que menos inversión tiene, que es casi gratis, esta línea entera, ¿vale? Pero bueno, nos parecía que era muy importante por algunas de las cosas que comentó antes Eugenia. Y estas son las actuaciones que se incluyen. Quiere decir que ahí está la plataforma de información a la organización del Consejo Asesor y una estructuración de mesas de trabajo, es decir, que permita una mayor participación sectorial en esos ámbitos, como es el ámbito del Consejo Asesor de Turismo. La vertebración del asociacionismo. En Asturias tenemos cientos de asociaciones turísticas, literalmente, y hay una cierta dispersión. Muchas de muy pequeño tamaño, con muy poca capacidad, ya no digo de ejecutar proyectos o operaciones, sino casi de gestionarse. Entonces, bueno, a veces eso dificulta también los procesos de representatividad. Entonces, creemos que en el ámbito de las asociaciones hay que trabajar para ordenarlo un poco. Y dos que para nosotros consideramos muy importantes, una es la creación de la Comisión Mixta de Turismo del Principado de Asturias. Como se comentaba antes, ¿no? Tanto empezar como Eugenia. Al final el turismo es una actividad tremendamente transversal que incluye y que le incluyen otros muchos sectores o ámbitos, en este caso incluso de la propia administración. Si hablamos desde la óptica de la sostenibilidad, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental, la Consejería de Medio Ambiente o la Consejería de Dirección General de Medio Ambiente o la Consejería de Infraestructuras, es decir, hay un montón de ellas, de órganos de la propia administración del Principado de Asturias que tienen capacidad de decisión sobre los recursos turísticos. De hecho, son los que tienen capacidad de decisión sobre los recursos turísticos. O sobre temas urbanísticos o sobre otros muchos. Entonces, nos parecía que era fundamental que hubiese una mesa, un ámbito, donde todas aquellas consejerías, que prácticamente son todas, que tienen algo que ver con la actividad turística, se sienten a hablar de turismo y a decidir sobre el turismo. Es decir, cuando tú hablas del impacto que tiene el turismo en un espacio natural, al final desde turismo se puede hacer poco, porque quien controla los accesos al espacio natural es medio ambiente. Y desgraciadamente hasta ahora, y bueno, es que no pasa, yo creo que hay que ser crítico, pero hay que ser, realmente había muy poca, digamos, no era excesivamente fluida la comunicación y la coordinación. Entonces, bueno, ahora en este momento que ya hay que empezar a tomar una serie de decisiones, creemos que es fundamental que se cree ese sitio, esa comisión donde se hable de turismo desde distintos ámbitos
y además gente que tenga capacidad de decisión. Y también el programa líder y turismo, que hay gente por aquí de los líderes. El programa líder, como suena, el programa de desarrollo rural, que también se desarrolla, vamos, ejecutamos aquí en Asturias. El programa líder posiblemente haya sido el programa que más fondos ha invertido a lo largo de la historia, diría, o por lo menos los últimos 20 años, en el desarrollo turístico en el medio rural asturiano. Por lo tanto, es un actor fundamental también en este desarrollo turístico. Y habrá que alinear las estrategias y habrá que alinear los objetivos entre quienes tienen la capacidad de financiar ese desarrollo turístico con quien gestiona, de alguna manera, las competencias o emitir las competencias en materia de turismo en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, también nos parece fundamental que era importante que esa comunicación y esa interlocución fuese fluida y estable. ¿Vale? Actualización normativa, tenemos una ley de turismo que no es de las peores ni mucho menos, pero que bueno, ya va teniendo un tiempo, la ley es del año 2001, se han ido haciendo, bueno, se han ido publicando reglamentos, se han ido cambiando reglamentos y demás, y bueno, parecía que era el momento de, bueno, pues darle un repaso entero también porque el mundo y sobre todo el turismo en los últimos 20 años ha evolucionado muchísimo. Entonces, bueno, la idea, o se incluye la creación desde una nueva ley de turismo, también la actualización de distintos decretos decretos de reglamentos que regulan la actividad turística, ¿no? Por poner un ejemplo, que el reglamento de turismo actual de hotelería, de hoteles, de establecimientos hoteleros, en los hoteles de 5 estrellas sigue viniendo como obligatorio tener una cabina de teléfonos en recepción, en el foro. ¿Vale? Pero no es obligatorio el juicio. Entonces, bueno, en fin, el mundo avanza y hay que intentar ir un poco. No solamente eso, sino que también lo que se ha previsto desde esta nueva normativa, por ejemplo, el tema de empresas, y en la propia ley, y de hecho el borrador también lo incluye ya, incluir medidas o incluir elementos de sostenibilidad en la propia ley y luego en los propios reglamentos que regulan la actividad. ¿Vale? Y luego un programa también de planificación, desde elaborar una cartografía turística para la gestión territorial, que no existe como tal, ¿vale? Identificación de oferta, lo que decía en esas zonas donde hay estructuras representadas, la comercialización, creemos que es importante organizar de alguna manera el territorio para la gestión turística. De hecho, en Asturias tenemos comarcas, hay una comarcalización no oficial, por decirlo de alguna manera, que es la que se hace a través de los programas líder. En algunos sí funcionan como destinos turísticos, sí gestionan de alguna manera el desarrollo turístico, en otras no, es decir, bueno, no está del todo organizado, pero tenemos que habría que organizarlo un poco, ¿vale? Y bueno, una estrategia de turismo, que de hecho es uno de las acciones que ya está en funcionamiento. También tenemos que modernizar y actualizar el funcionamiento de las oficinas de turismo. Yo creo que estoy entendiendo muy poco. La línea 2 es la línea de sostenibilidad. La llamamos así, es la línea que tiene realmente inversiones. Donde está la pasta, es en la línea de esta línea, ¿vale? Y es la línea que se ocupa fundamentalmente de los recursos de los productos, desestatización, movilidad y gestión sostenible del turismo. Tampoco voy a entrar en detalle, eso no, porque eso, digo, donde está la descargáis y la podéis ver, ¿vale? Pero hay desde una línea para la puesta en valor de productos, como la puesta en valor de recursos turísticos y creación de productos muy ligados a los productos de nicho de la estrategia de producto. También de desestabilización, fundamentalmente centrada, como decía, también en estos productos de nicho. Una específica de movilidad, ¿vale? Movilidad, tanto bueno, de movilidad sostenible como de información sobre la explotación de recursos, bueno, temas de vehículos eléctricos y demás. Y el de gestión sostenible, que plantea implantar sistemas de monitorización de visitantes y estudios de capacidad de carga, ordenación de los recursos con que tienen alta carga ya ahora mismo, y también de apoyo para la eficiencia energética, recursos y servicios. Durante el desarrollo de la estrategia, lo que fue un poco, y por eso se quiso incluir esta
esta línea, que consideramos que hay que empezar a monitorizar dónde están los visitantes, cómo se mueven los visitantes y dónde empezamos a tener problemas de saturación. Esto es algo muy polémico y esto es algo que no gusta mucho, pero que entendemos que es la realidad. En Asturias estamos empezando a tener problemas de masificación en momentos puntuales, en puntos concretos. Uno cuando dice, bueno, pero parece que estás hablando de Benidorm. Pues, bueno, no somos Benidorm. Y porque no somos Benidorm, no podemos permitirnos lo que está pasando en algunos puntos. Es decir, es cierto que esos problemas que estamos teniendo son en puntos y en momentos concretos, pero son en algunos puntos que quizás son las imágenes más icónicas precisamente del turismo en Asturias y del producto y del destino que queremos vender. No nos podemos permitir que se produzcan determinadas imágenes de masificación en determinados sitios. ¿Vale? No quiero decir sitios porque luego esto siempre es un problema. Dices unos sí y otros no y es un lío. Pero bueno, esta es la realidad. Entonces habrá que empezar a no solamente a controlar el número de visitantes que tenemos para poder visualizar bien esas concentraciones, sino tenemos que empezar a plantearnos la puesta en marcha de sistemas de gestión y control en determinados sitios. Esto, bueno, que hace unos años pues, parece una cosa impensable que nos pueda pasar a nosotros, pero no. Repito, aparte de por la imagen seria, en fin, bueno. Quiere decir, es algo que hay que tomar un poco en serio. Y la línea 3 es la de competitividad y digitalización. ¿Vale? Que tiene 3 programas: digitalización, que es para, bueno, fundamentalmente es para la digitalización tanto de empresas como de la propia administración. Un programa de codificación que va orientado sobre todo a la mejora continua de la capacidad de los empleados, del propio sector, y también a la formación de nuevos recursos para el sector, incluso con la incorporación de nuevas especialidades, ¿no? Que están surgiendo nuevas necesidades formativas en materia turística por el tema de las experiencias y demás, y que nos encontramos que no tenemos profesionales formados en esos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que hay que seguir trabajando en la capacitación del sector y también crear o ir formando nuevos profesionales para que se vayan incorporando al sector. El de calidad, la idea es seguir trabajando, como os decía, no seguir, sino casi retomar de alguna manera ese impulso en el trabajo en la calidad turística y, de hecho, desde la propia Secretaría de Estado, no sé si os suena el SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística Español. Bueno, el SICTED se va a transformar, está transformándose en el SCTE, que es el Sistema de Sostenibilidad Turística Integral. Entonces la idea es, en el momento que esté desarrollada ya esa herramienta, pasar a la implantación, que ya no del SICTED, sino del Sistema de Sostenibilidad Turística Integral. Y seguir trabajando con las marcas propias y con los clubes de producto que se están desarrollando. Las marcas, Asturias fue pionera en la creación de marcas, casonas, mesas de Asturias, aldeas y sirerías, pero en los últimos años han tenido un cierto parón, declive. Entonces, bueno, pero sí creemos que es un elemento singular y que además favorece el compromiso con la calidad de los propios empresarios y también un poco mantener esa tensión en la calidad de los propios empresarios. Y luego, como desde la parte de marketing, pues no dejan de ser marcas singulares que pueden seguir utilizándose. Y por último, el de monitorización. Aquí se plantean 2 plataformas, por decirlo de alguna manera, que luego los datos deberían integrarse. Por una parte, un sistema de monitorización de datos turísticos, es decir, los datos de actividad turística más tradicionales, pero se incluye también un sistema de monitorización de indicadores de sostenibilidad. A ver si por fin, Eugenio tiene que mirar, ya si lo conseguimos, generar un buen observatorio que nos dé esa información sobre qué está pasando desde el punto de vista de la sostenibilidad en Asturias con el turismo. Y os digo, esto también está incluido en la estrategia y está presupuestado, o sea que bueno, algún día, esperemos que no tardando mucho, que esté. ¿Vale?
Como decía, el plan de marketing, que no es lo mío, pero yo creo que la idea es, bueno, cambiar de alguna manera no solamente, no solo la estrategia, sino incluso la manera de hacer, ¿no? Yendo hacia una estrategia y una forma, con unas herramientas mucho más de marketing digital. Es decir, no una estrategia tradicional con herramientas digitales, que es lo que se hace hasta ahora, sino que la estrategia sea fundamentalmente digital, ¿vale? Y muy centrada, evidentemente, en los productos, tanto en productos de Asturias que se están trabajando, pero también mucho con los productos de nicho que comentábamos antes, para intentar con ellos alcanzar nuevos mercados y nuevos segmentos de mercado. Bueno, un programa de producto, que es, como decía, basado en los productos de nicho, un programa de identidad, los programas de promoción, las acciones de promoción ya más específicas. Se incluye la estrategia, como os comentaba, una reorganización incluso interna de la entidad que, bueno, se hacía pública en gestión de promoción turística del Principado, que me sigue saliendo SRT, pero que es quien se encarga de la promoción turística de Asturias, ¿no? Para adaptar a esta nueva realidad, digamos, digital. Y hasta aquí la parte de la estrategia, y ahora, bueno, de la estrategia que usa Asturias, y, bueno, como un poco el título de la charla, ¿no? Era estrategias de sostenibilidad. Vamos a ver cómo nos afectan otras estrategias que no son nuestras, sino nuestras a nivel nacional, o cómo podemos integrarnos en ellas, ¿vale? ¿Qué es la estrategia de sostenibilidad turística en destinos? Esta estrategia es del año 2021, de la Secretaría de Estado de Turismo, y es la estrategia que se desarrolla para ejecutar o para implementar los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Concretamente el componente 14, que es el de turismo, entonces se desarrolla toda una estrategia de cómo ejecutarlos, ¿vale? Desde el punto de vista territorial, digamos, o aquí en lo que nos afecta todo, ¿no? Pero bueno, y desde el punto de vista más sobre el terreno, bueno, estos son los objetivos. Esta es la portada del documento, lo podéis descargar también en la página de la Secretaría de Estado de Turismo, os lo podéis descargar de ahí, ¿vale? Mirad que sea la versión 2022 porque eso es bastante nuevo y entonces van actualizando, Hay algunos cambios respecto al 2021, tampoco muy importantes, pero bueno. Esta estrategia, una de las cosas que recoge, una de las herramientas que se recoge, son los planes territoriales de sostenibilidad turística en destino. Que son programas de financiación pública para la implantación o para el desarrollo de planes de sostenibilidad en destino, en los territorios. Y estos planes ya están, quiero decir, bueno, no sé si vosotros no muy jóvenes, pero los de antes sí. Les sonaban los planes de imigración, excelencia, de producto turístico, como su día. Digamos que esta estrategia es heredera de aquellos planes, pero con cambios, evidentemente, en el siglo XXI. O el siglo XXI ya era aquella, en 2021. Ese programa desaparece o deja de ejecutarse desde la Secretaría en el año 2012-13 y ahora se recupera. Son programas de inversión para el desarrollo turístico de destinos, ¿vale? ¿Cuáles son los cambios fundamentales? Que ahora se establecen 4 ejes de inversión, ¿de acuerdo? Y no se puede incluir cualquier tipo de actuaciones dentro de esos ejes, sino que están no solamente orientadas, sino incluso limitadas desde el punto de vista de la sostenibilidad, precisamente. El primer eje es el ámbito de transición verde y sostenible, y solamente se pueden incluir actuaciones en este ámbito. O sea, restauración ambiental, adaptación al cambio climático del destino y infraestructuras, implementación de medidas de economía circular en los servicios públicos, gestión del uso público de espacios naturales y modernización de los servicios de los ecosistemas. Este eje, que tiene las etiquetas climáticas, son las etiquetas climáticas que fija la Unión Europea, que es en función de la contribución que tiene cada una de esas medidas, o esa tipología de medidas, a mitigar el cambio climático, ¿vale? Y este tipo de actuaciones, cuando uno plantea que tú tienes que desarrollar un plan de inversiones, que luego eso decide la Secretaría de Estado, se presenta la solicitud, la Secretaría de Estado decide si se aprueba o no el plan. En este tipo de medidas es obligatorio invertir mínimo un 15% del presupuesto total, ¿vale? O sea, no puedes destinar el presupuesto o distribuirlo exactamente como quieras. El eje 2 son actuaciones de mejora de eficiencia energética,
y esto obligatoriamente un 20% del presupuesto total tiene que ir orientado a este tipo de medidas. El eje 3 son los de transición digital, aquí bueno, el mínimo que se exige es un 10%, y luego ya tenemos el eje 4, que digamos que es un poco el más general, que también bueno, puede ser mínimo un 10%. Todos los planes, tanto los planes territoriales, que son a nivel de comunidad autónoma, como los locales, es decir, los planes de sostenibilidad turística en destinos, tienen que encajar las propuestas, o tienen que encajar su plan en estos 4, las actuaciones tienen que ir encajadas en estos 4 ejes con esos límites. ¿De acuerdo? Ahora mismo, en Asturias tenemos vigente porque se está ahora decidiendo, se están ahora resolviendo las solicitudes de este año. Hubo una convocatoria en 2021, otra este año en 2022 y habrá otra en 2023. Las de este año se están ahora resolviendo, fue en mayo el plazo de presentación cuando acabó, y de momento aquí lo que sabemos son las que están aprobadas de 2021. ¿Vale? A nivel de Asturias, las inversiones, digamos, los planes que se aprobaron, o sea, los planes que están incluidos dentro del plan territorial de Asturias, son el de Cangas de Narcea, como para Cangas de Narcea, Comarca de la Sidra, Gijón, Llanes, Oscosero, de Berga y el ACD. Las ACD son las acciones de cohesión de destinos, es decir, aparte de los planes territoriales de cada uno de los territorios o de cada uno de los destinos, una parte del presupuesto entra dentro de los ACD, que son acciones que ejecuta la propia comunidad autónoma, que se supone que son, que está orientado a acciones de cohesión a nivel de todo el territorio de la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Yo digo, estos son los que están ahora mismo en vigor, se firman los convenios hace un poco, ahora un mes o por ahí, y son los que están ahora mismo en ejecución. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el Principado de Asturias? Es ir incluyendo en el ACD, en las acciones de cohesión de destino, acciones de la propia estrategia. Os comentaba que se había desarrollado, o se había adaptado el plan de acción cuando hay la convocatoria de los fondos para poder ir financiándolo, ¿vale? Entonces, os fijáis, en las acciones que están aprobadas en las acciones de cohesión del Principado, prácticamente todas vienen del plan de acción de la propia estrategia que está en ejecución. ¿Vale? Pues esto es un poco lo que se está haciendo y no sé, quizá habría que ser un poco más exigente, pero bueno, al menos creo que sí en este momento con esta estrategia lo que se ha conseguido es que la sostenibilidad, repito, pasa a ser algo real, y decir, la propia estrategia contenga acciones presupuestadas y factibles para la mejora de la sostenibilidad del destino. La estrategia de turismo, lo que es el resumen ejecutivo de la estrategia de turismo. En la página de Turismo Asturias, ¿vale? En la parte de empresas, si entráis en informes estadísticas os lo podéis descargar, ¿vale? Si lo queréis tener, ahí está. Es un poco esto que os presenté, bueno, un poco y algo un poco más, ¿vale? No es lo que es el resumen ejecutivo. ¿De acuerdo? Y nada más. Por mi parte, muchas gracias por mandar la charla. No, espero que no me pase mucho. Y nada. Muchísimas gracias Luis, por tu exposición, porque contar de forma una vez que una tiene clara una estrategia de turismo es complicado, yo creo que lo se entendió perfectamente. Y además agradecerte poner encima de la mesa, digamos, las últimas novedades en turismo sostenible que está haciendo a través de la Secretaría de Estado del Ministerio, de la Secretaría de Estado en materia de turismo y por otro lado aquello que cerraba de Asturias. No disponemos de mucho tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, perfecto. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la intervención. Enrique Cobian, de la Universidad de Oviedo. Ingeniero agrónomo de formación. Me gusta decirlo porque es una profesión un poco común, muy atractiva y que necesita de gente que se incorpore a ella.
Vengo ahora del Congreso de Ingenieros Agrónomos a nivel nacional y fue una de las cosas que se trató. Bueno, quería comentar 2 o 3 cosas en relación con la intervención. Lo hago desde el punto de vista de consumidor de productos turísticos y bueno, también porque desde hace 10 años llevo trabajando muy lentamente en un proyecto que tengo metido entre CESA y CESA y que aspiro a que vaya adelante. Y bueno, llevo tiempo ya trabajando con Eugenia desde el año 2016 que nos conocimos en el Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa y ahora en la Cátedra de Economía Circular. Sobre decir, ya lo habréis visto, que es una suerte de trabajar al lado de ella. Bueno, las preguntas son los comentarios que quería hacer, la pregunta es solo una. Es que me ha parecido muy interesante el comentario alusivo a esa masificación que empezamos a ver en Asturias y que a mí, como ciudadano de Asturias, me preocupa mucho y contra la que creo que hay que actuar con carácter urgente. Yo veraneaba hace años en Menorca y allí había medidas de este tipo ya implantadas y probablemente sean necesarias aquí también porque yo creo que nos cargamos un modelo de turismo muy propio nuestro si no evitamos esto. En referencia con los nichos, yo tuve un amigo que es un apasionado de la biología, David Álvarez, a lo mejor alguno lo conocéis, que pasó un periodo sin trabajo. Y yo le animaba a contar algo que yo no sé si existe, yo desde luego no lo veo, y que es una forma de conectar el turismo urbano con el turismo rural. ¿Vale? Yo no sé por qué no tenemos un autobús 4x4 eléctrico que coja a los ciudadanos en el centro de Oviedo de Gijón y que los lleve de la mano de alguien conocedor del territorio, pues a ver Somiedo, los Picos de Europa, las Peñamilleras, los Hostos, etcétera, etcétera, hablándoles de la naturaleza, de la arqueología, porque de aquí, de las costumbres, etcétera, etcétera. No sé si este modelo de negocio existe aquí en Asturias, yo no lo conozco. Y lo último que quería, y esto sí es la pregunta, es saber si esas cuantías que se ha hecho referencia ahí son para todo el plan de 10 años. Es que me parecía un poco. ¿Me parecía un poco? Sí, gracias. No, empiezo por el final. Presupuestariamente está calculado para un periodo de 4 años. Porque tenemos también que, bueno, aquí creo que desde el punto de vista de la estrategia pueda seguir siendo útil, pues bueno, además en las circunstancias que estamos ahora, en ambientes y demás, pues hombre, en un periodo de 4 años o igual antes hay que revisar, porque bueno, no sabemos, hay cosas que estamos viendo un poco hacia dónde vamos, ¿no? Entonces yo digo que no, o sea, justo es un poco lo que son los fondos NEXT, que tienen 3 años de ejecución, bueno, los del 2023, que tienen que ser ejecutados hasta desde junio de 2026. Entonces, más o menos, el presupuesto coincide con ese periodo 2022-2026, que serían los de ejecución de los fondos NEXT. En cuanto al servicio que decías, que yo no lo conozco, pero de todas formas hoy en día, por ejemplo, funcionamiento sería muy complicado. Desde el punto de vista legal, cuando hablamos del tema de la normativa de los 42, que avanza y demás, que uno de los aspectos que viene recogiendo la propia estrategia de necesidad de actualización normativa es precisamente el tema de las experiencias, que no existe una normativa en Asturias que la regule, y también el tema de los guías. Es decir, con la regulación actual, pues bueno, hay algunos problemillas sobre quién puede acompañar, guiar y explicar dónde y qué. Entonces, pero bueno, al final es una consecuencia de eso, bueno, de la evolución que tiene la propia actividad turística y que va surgiendo productos y actividades nuevas y que de alguna manera la normativa quiere intentar recogerlas y regularlas, ¿no? La normativa. Lo que decía, por ejemplo, el tema de experiencia.
desarrollo de visitas en Villarreal. No es una actividad agroindustrial ni desde el punto de vista turístico, pues eso no está recogido en ningún sitio. Por eso dice que ahora mismo hay que ir adaptándose a modelos nuevos que surgen. Ese tema de la, por ejemplo, el tema de la observación de especies y demás, pues bueno, se dio un poco también ese problema. Es decir, que puede llevar, que puede acompañar un grupo a ver quebrantahuesos. ¿Quién es un biólogo que estudia montaña, porque está en montaña? O tiene que ser, el biólogo tiene que tener también la titulación de guía de montaña. Ya digo, eso está surgiendo que es un sector muy cambiante, con nuevas realidades que habrá que ir de alguna manera regulando y ordenando. Solo aquellas prácticas que están reguladas se pueden llevar a cabo. Si un biólogo y un grupo de amigos europeo tiene un accidente, ¿qué pasa? Podrá tener un seguro de responsabilidad. Un seguro de responsabilidad civil le va a cubrir para realizar una actividad que no está regulada. Es que ese es el problema. ¿Quién entiende? Tú vete a Mafra y diles que voy a llevar a turistas a Pico, y tú que eres biólogo. No, mira, es que la ley dice que son los que llevan turistas. Pues entiendo que hay una barrera. Que lo que te digo, que es una barrera. Sí, claro, efectivamente. Sí. Por eso os dije que esa primera parte de gobernanza que tenemos que implementar, una de las partes es la actualización normativa. Hay que, cuando digo regular, no es un tema de poner barreras, ¿no? Pero sí hacer recoger esa actividad para que haya un respaldo legal. Es lo que os digo, que nos pasa con los llamados, con muchos seguros, como trabajan también con bodegas y tal, pues bueno, conocen un poco de qué va, ¿no? Pero al final hay llamadas que se le plantean el seguro, que quieren tener un seguro de responsabilidad civil por si un visitante cae en el llamar, y es como dice, mira, no, es que tú no eres un museo. O sea, ¿dónde dice que tú, dónde está recogido que tú haces visitas? Y que cobras además, que luego el tema fiscal. Entonces, pero bueno, al final la normativa siempre va por detrás del mercado y de la realidad, que esto es así, que va surgiendo, pero bueno, pues en todo, ¿no? ¿Alguien quiere realizar otra? Sí. Muchas gracias por los datos que nos has dado, nos ha sido muy claro, muy conciso. No solo eso me he visto varias ponencias, que alguien hable de una forma tan clara, como has hablado tú o hablado con él antes. Yo te quería preguntarte sobre la inteligencia turística y sobre la digitalización, que has hablado y también ha hablado con Eugenia anteriormente, porque yo veo que Asturias es un problema bastante grave en esto. Primero, por la situación tecnológica de la parte de Asturias, con un retraso brutal en lo tecnológico y sin acceso a nuevas tecnologías, con lo cual la digitalización la veo bastante complicada. Y segundo, desde el punto de vista institucional. Tú vas a la oficina del CIPA de la planta de ayuntamiento de Oviedo y te saca una estadística directamente de lo que estás haciendo. Según entras a la máquina, el turista le está indicando cuánta gente viene, de dónde viene, dónde se queda, cuántos días tiene pensado quedarse. Pero sin embargo, las oficinas de información turística de los municipios de los municipios de Asturias no hay ese programa. Está un informador turístico que muchas veces tiene un contrato temporal, con un Excel, tomando notas a la vez que hace otro tipo de cuestiones. No sé cómo te planteas esas dos cosas. La cuestión tecnológica, que creo que eso va mucho más allá de lo que pueda ocurrir en Asturias. Y lo segundo, que eso sí que depende de las instituciones, que es la situación de retroceso o de retraso en ese aspecto del turismo en Asturias. Bueno, el tema de la digitalización, si hablamos de redes, de conectividad, es algo que nos supera, ¿no? Y que evidentemente es una barrera que está ahí, que es un problema, pero bueno, ojalá en esa comisión mixta se cree y se cambie el consejero o el director general del ramo. Lo que comentas, por ejemplo, respecto al tema de las oficinas de turismo, no sé si es caso, si estoy confundiendo tan correcto, pero que sí dentro de la propia estrategia de la planación hay una acción específica de oficinas de turismo. De hecho, este verano ya se está realizando ya el diagnóstico
porque la idea es reestructurar la red de oficinas de turismo y una de las claves es digitalizarlas precisamente. No solamente desde el punto de vista de los datos para alimentar el observatorio, sino también para que sea mucho más fácil, que sea casi prácticamente automático, lo que puede ser la transferencia de información entre las distintas oficinas y el propio servicio de información turística del principal. Es decir, que sea un sistema que pueda alimentar de información cualquier oficina y que la misma oficina tenga acceso a la información de cualquier otra. Un caso práctico, es que la oficina de turismo de Camas de Narcea pueda cargar directamente cuando es la fiesta del vino, ¿no? Y pueda cargar la información, el programa y demás, y que toda esa información automáticamente aparezca tanto en la propia web del Principado de Asturias como tener acceso a todas las oficinas de turismo del resto de Asturias. Porque eso es un problema que pasaba, que a veces era difícil casi hasta la comunidad, hasta comunicar o difundir esa información, ¿no? Y también para que haya un sistema de recogida de datos que sea homogéneo en todas las oficinas y ese sea el que vaya alimentando a su vez el observatorio. Ya digo, eso está previsto en el plan de acción y lo que se está haciendo este verano es la parte del diagnóstico, bueno, para las necesidades que hay en ese ámbito y en otros de las oficinas para luego desarrollar el plan de mejora de oficinas. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces agradecemos nuevamente a Luis su ponencia por la calidad y toda la información que nos ha facilitado, que es realmente importante para nosotros. Queremos comentaros que vamos a hacer una pequeña parada para tomar un café ahí. Muchas gracias.